Buenos días, jóvenes. Gusto saludarlos. ¿Cómo estamos? No sé si al final habemos más. Yo creo que la lista que yo tengo hay 26 de ustedes. No sé si hay alguien más. Si alguien más se asignó. Bien, hoy vamos a platicar un poco sobre la base de la maqueta, ¿verdad? Es el ejercicio que tenemos que hacer esta semana, que ya habíamos empezado a dar algunos tips para poderlo empezar a adelantar, ¿verdad? Yo sé que en algunos casos para ustedes es complicado la adquisición de cartón presentación. Si ese fuera el caso y no logramos conseguir cartón presentación, pues lo podemos hacer con cartón chip del café. Solo lo pintamos o le colocamos algún papel para forrarla, para que quede la idea de esto, ¿sí? Entonces, ven ahorita la presentación, ¿verdad? Sí, sí, Okay. Sí se logra ver. Gracias. Entonces, tenemos la preparación del trabajo, ¿verdad? La construcción de cada una de las partes del modelo, ¿verdad? Entonces, las maquetas de concepto se construyen simultáneamente con los primeros dibujos. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo nuestros primeros bosquejos, pues no es necesaria una preparación especial. Incluso hay maquetas solo a nivel de volumen, de concepto, ¿verdad? Para poderlas presentar. Entonces, una mesa auxiliar junto a la de dibujo, herramientas básicas, un fondo constituido por materiales como papel, cartulinas, cartón ondulado, madera balsa, pequeños perfiles de madera, objetos encontrados, restos de maquetas anteriores, pegamentos, y son lo básico para las maquetas de trabajo de ejecución. Yo sé que repito, allá en Zacapa es un poco complicado poder tener todo esto a la mano. No es como acá en la capital que uno puede tener varias opciones para comprar materiales. ¿Sí? Una vez yo andaba en una tienda de Dollar City aquí estos días y vi que pues, hay algunas cosas que nos pueden servir, ¿verdad? Para elaborar maquetas.
La otra, repito, es pues con los materiales que podamos contar. ¿Sí? A veces hay pegamentos de silicón líquido, por ejemplo, que nos pueden servir. O si existe alguna tienda como Semaco o algo por allá, pues igual podemos conseguir un pegamento de mejor calidad. ¿Sí? Y como les mencionaba la semana pasada, pues el Rubber Cement, que es el pegamento que cuando uno está empezando con el tema este de maquetas, pues es muy bueno porque uno puede pegar y si se equivoca, pues ese pegamento permite despegar el papel sin romperlo. Entonces es una de las grandes ventajas de ese pegamento. Y esa es la razón de por qué no es tan barato tampoco, ¿verdad? Pero permite que si uno se equivoca en la elaboración del trabajo, pues lo pueda corregir. ¿Sí? Eh, Antes de empezar a trabajar, se han de fijar los objetivos y los requisitos que han de satisfacer una determinada maqueta, ¿verdad? Entonces, esta lista de objetivos nos va a ayudar a que no se nos quede en el tintero algún aspecto importante, ¿sí? Y esos pueden ser tipo de modelo, qué tipo de maqueta voy a trabajar, cuál es el grado de acabado que quiero tener en ella, ¿verdad? Qué se ha de reproducir, qué se ha de analizar, qué aspectos del proyecto y qué idea necesito yo que se transmita a través de la maqueta. Y la idea del proyecto se puede explicar mejor a través de dibujos y perspectivas o mediante una maqueta, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Si es a través de... Entonces, ha de existir una relación entre el juego de planos y la maqueta. Lógicamente, si nosotros hemos hecho ya previamente un juego de planos del proyecto, es porque ya tenemos definido qué es lo que vamos a representar. Por eso es que es importante tener claro todos los conceptos y todos los elementos que nos van a servir a nosotros para construir la maqueta. Si no contamos con un juego de planos, si no contamos con la información suficiente, puede ser que nosotros hagamos algo que no va a satisfacer al cliente o que no transmita lo que se está representando en un juego de planos, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Entonces, si vamos a reproducir solo la edificación que nosotros queremos hacer o vamos a representar también el terreno circundante, los elementos más característicos del entorno, ¿verdad? Entonces, eso es importante también. Si solo voy a poner mi casa y pues ponerle algunos elementos que puedan adornar el contorno, por ejemplo, árboles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es parte de. O si solo quiero representar en sí si fuera una casa, por ejemplo, solo la vivienda que yo voy a realizar, ¿sí? Solo voy a ver el exterior del objeto, ¿sí? O también quiero que se vean el interior. Por ejemplo, en una vivienda, y yo quiero, la gente, por favor, pueden apagar los micrófonos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una vivienda y voy a hacer la maqueta de la misma, pues
¿qué es lo que quiero representar? Si solo el exterior o quiero también que el cliente vea el interior para tener un mejor concepto de lo que estoy haciendo. ¿Esto por qué se hace? Porque muchas veces a la persona a la que va dirigida el objeto o la maqueta es alguien que no sabe nada de construcción, que no sabe nada de interpretación de planos. O sea, él ve los dibujos, por así decirlo, ¿eh? De las plantas, de las elevaciones y de las secciones, y va a tener una leve idea de qué es lo que está haciendo, pero una maqueta ayuda a representar mejor lo que se va a hacer y que el cliente lo pueda entender de mejor manera. Ese es el por qué realmente se justifica el hacer modelos arquitectónicos, ¿sí? Porque mucha gente, repito, no entiende, no tiene la capacidad de interpretar un plano, porque nunca en su vida lo ha hecho. Y entonces, pues a través de la maqueta, él puede tener un mejor concepto de qué es lo que se va a construir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener claro si solo voy a reproducir el exterior o quiero que se vean los espacios interiores. Ha de ser desmontable para poder apreciar con claridad los espacios interiores, ¿verdad? Es decir, hay varias formas de poder hacer, digamos, una maqueta de una vivienda de 2 niveles, ¿sí? Una es hacer el primer nivel y montar encima el segundo nivel. Esa es una alternativa. Otra podría ser levantar las paredes exteriores hasta la altura del segundo nivel y meter el piso del segundo nivel, que va a ser la losa del primer nivel, a presión dentro de mis paredes exteriores, ¿verdad? Para que quede y que no se vean las dos capas de los niveles. Esa es otra alternativa que se puede realizar también cuando yo hago una maqueta, ¿sí? Entonces, por eso dice, ha de ser desmontable para poder apreciar con claridad los espacios interiores. O han de poder desmontar todas las plantas, o solo la cubierta, o una fachada, ¿sí? O sea, eso es lo que me tengo que preguntar, ¿qué es lo que voy a lograr con mi maqueta? Si quiero que se vea el interior, repito, o si solo quiero ver ha de existir una relación entre el juego de planos y la maqueta, ¿verdad? Y sí, entonces, ¿qué es lo que quiero ver? ¿A quién va dirigida la maqueta, verdad? Ahí es claro ese elemento también, porque si es alguien que, digamos, entiende qué es lo que nosotros estamos haciendo, hablamos el mismo lenguaje o estamos en el mismo disquete, diría aquel, o en el mismo chip, entonces, pues tal vez no es necesario que mi maqueta vaya tan detallada, ¿verdad? Pero si es, repito, para una persona que no entiende nada de arquitectura, ni de construcción, ni de planos, ni de nada, pues a ir lo más detallado para que pueda entender el proyecto que se va a realizar. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Mm, La maqueta tiene que hablar por nosotros, o sea, explicarse por sí sola, ¿verdad? Y no que uno esté, mire, aquí va a ir tal y tal cosa, mire, aquí va a ir tal. Entonces, por eso es que se hace necesario que cuando se ven interiores, pues se haga el diseño de muebles para que la gente entienda qué es lo que significa cada espacio o cuál va a ser el uso de cada espacio interior que vamos nosotros a tener en la maqueta. ¿Sí? Puede ser que si no le dibujo los muebles y solo le pongo nombre, pues no se va a entender bien. ¿Por qué? Porque la gente a veces no tiene relación de escala. ¿Sí? Y si yo le pongo solo cocina, ay, ¿será que ahí va a quedar los muebles? ¿Será que cómo van a ir? Entonces, si yo le coloco mobiliario, entonces es más fácil que el cliente comprenda y cómo va a quedar la vivienda. Por eso es que ustedes ven que en los proyectos de construcción, por ejemplo, hay un condominio que se va a vender
y las empresas de bienes y raíces, que son las encargadas de promocionar el proyecto, siempre tienen una casa modelo, ¿sí? Dense en cuenta ustedes y verán que así es. ¿Y eso para qué es? Para que la gente que llegue a ver el proyecto y se interese por la vivienda, al verla ya amueblada y etcétera, dice, ah, sí, esto es lo que yo necesito, definitivamente compro la vivienda. Entonces, sería una maqueta escala 1:1, ¿verdad? Porque es el tamaño de la casa la que se está amueblando y para que la gente pueda entender el aprovechamiento y la distribución interna que se le va a dar a la vivienda. Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, por sí sola la vivienda va a explicar el proyecto, ¿verdad? Entonces, es importante contar con todo ese tipo de herramientas. La escala, aspecto importante también. Ya ustedes, no sé si han manejado en los cursos de anteriores, ya vieron cómo se manejan las escalas, ¿verdad? Si no, podemos dedicar un espacio, yo puedo dedicar un espacio a poderles explicar el manejo de las escalas, la interpretación de las escalas, para que quede perfecto esto y que no tengamos problema a la hora de empezar a realizar proyectos más adelante. Entonces es mejor, si alguien de ustedes me coloca, por ejemplo, en el chat o aquí en el apartado de, del chat, ¿verdad? Buenos días, hay 2 mensajes ahí, ¿verdad? De saludos. Entonces, Johanna me dice que sí manejan las escalas o que sí quieren que hablemos un poco de escalas, porque entonces así ya preparo el material para la próxima clase y que todos estemos en el mismo nivel de conocimiento para manejar bien las escalas. Obviamente, si nosotros ya trabajamos en la carrera, probablemente tengamos pues ya un mayor control de las escalas, pero las escalas no es solo la escala 1:50, 1:100, 1:25, sino que hay otras escalas. Por favor, los micrófonos. Gracias. Arquitecto, buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿siempre quedan grabadas las clases? Sí, de todos modos, si necesitan ver la clase otra vez, porque obviamente hay quienes no pueden asistir a la misma, y yo esta la bajo, la pongo en mi canal de YouTube y les puedo mandar el link para que ustedes, lo puedo poner el link dentro de el WhatsApp del grupo, para que quien quiera verlo, lo pueda hacer sin ningún inconveniente, ¿verdad? Está bien, gracias, arquitecto. Entonces, repito, ahorita lo que me interesa es conocer si todos manejan plenamente las escalas. Repito, porque estamos empezando y necesito saber que todos tienen ya el conocimiento de las escalas, porque si no todos tienen el concepto de escalas, pues podemos dedicar por ahí una media hora a explicarles el próximo sábado qué las escalas para que las empecemos a manejar. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar cuando tengamos que hacer maquetas, por ejemplo, de topografía o de proyectos más grandes como un parque, algunas edificaciones, en fin. Eso nos puede ayudar bastante. Si conocemos las escalas, lo podemos trabajar. No hay problema. Entonces,
por eso me interesa saber si, porque veo por ahí que sí hay dos personas interesadas en que hablemos Buenos días, arquitecto. Buenos días. Sí, mire, de mi punto de vista, sí creo que ya la mayoría manejamos las escalas, pero creo que no estaría mal pues hacer una pequeña retroalimentación, ¿verdad? Tal vez se nos haya escapado algo por ahí, ¿verdad? Entonces, creo que no estaría nada mal. Ok, vamos a hablarla, rapidito de eso, porque si ya la mayoría lo maneja, qué bueno, porque entonces no vamos a tener problemas en cuanto a decidir qué escala puedo utilizar al realizar mi proyecto, ¿verdad? Pero por eso es que como aspecto importante es la escala. ¿A qué escala voy a producir el proyecto? ¿Qué zona del entorno explicaremos? ¿Cuál va a ser el material y las herramientas que voy a utilizar? ¿Qué material utilizaremos y reproducen las ideas del proyecto? ¿Qué efecto deseamos que produzcan los materiales? ¿Qué combinación de materiales es la más adecuada? ¿Qué tipo de textura voy a utilizar? Si una textura brillante, si voy a utilizar papeles con color mate, ¿va? O reflectante. Entonces, eso es bien importante porque a veces utilizar, por ejemplo, colores muy demasiado vivos y brillantes encima de eso, como que no son muy agradables a la vista. Entonces va a depender mucho del tipo de proyecto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Si estoy haciendo un local comercial, probablemente ahí sí se necesite utilizar pues algunos tipos brillantes, ¿verdad? Porque dependiendo del tipo de local que voy a hacer, sí. Pero si voy a hacer una vivienda, entonces hasta tengo que pensar en eso de los colores que voy a utilizar, ¿verdad? Para determinar las sensaciones que pueden transmitir. Entonces todo eso es bien importante que nosotros lo manejemos, ¿sí? Algo importante, ¿verdad? Podemos conseguir todos estos materiales en el plazo de tiempo que disponemos. ¿Por qué? Porque yo sé, ya he organizado y tengo administrado más o menos el tiempo que voy a utilizar y tengo que pensar en qué tiempo voy a conseguir los materiales. Dentro de mi planificación, yo tengo que estipular cuánto tiempo voy a conseguir mis materiales para empezar a trabajar, ¿sí? Porque si no, tengo que entregar el día de mañana y resulta que hoy me doy cuenta de que me faltan varios materiales y donde los tengo que conseguir está a cierta distancia de mi vivienda, entonces ahí voy a perder tiempo, ¿verdad? Y si hay limitaciones ahora que X vehículos por el número de placas no pueden circular, otros sí, y que a las 2 de la tarde ya hay toque de queda, en fin, todas esas cosas las tenemos que considerar y ya cuando estemos haciendo los proyectos, ¿verdad? Más adelante, porque ver la disponibilidad de tiempo que tenemos para poder realizar y si contamos con todo el equipo, material y herramientas necesarias para poderlo realizar. Sí. Tenemos el espacio suficiente, si podemos manipularlos con los utensilios y espacio que tenemos, o nos falta algo más. Disponemos de las herramientas, ¿no? Recuérdense que la diferencia entre herramientas y máquinas es que la herramienta es aquella que utiliza como fuerza la que uno ejerce sobre ellos. Mientras que las máquinas necesitan de una corriente externa. Entonces, en este caso necesitan de electricidad para poder funcionar, ¿sí? Entonces, si tenemos lo necesario, si vamos a hacer agujeros y necesitamos comprar un taladro, en fin, o tener un taladro, o tener una cortadora eléctrica o algún otro material eléctrico que necesitemos a la hora de realizar nuestra maqueta, entonces tenemos que hacer un listado de qué es lo que vamos a necesitar. Esa es parte de la planificación y de la organización de mi proyecto.
¿sí? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Entonces, es bien importante tener bien claro qué es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, tenemos la experiencia suficiente para aplicar las técnicas necesarias. Aquí recuérdense que a veces dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y a veces nosotros en la facultad cuando estábamos trabajando las maquetas, pues nos juntábamos 3 en una casa, 3, 4, y cada quien llevaba su material, sus herramientas, y pues ahí mirábamos, ¿verdad? Si hacía falta algo, ahí yo me faltaba un tipo de papel, pero el otro compañero tenía, o al revés, en fin. Entonces era más fácil trabajar de esa manera, ¿verdad? O faltaba algún detalle y de repente uno ya por la presión y todo no sentía no sabía qué poder hacer y a los otros compañeros ya, mira, aquí te puedes hacer esto, tal. Entonces, esto nos ayuda también para ahorrar, ¿verdad? El trabajo y hacerlo más eficiente. Entonces, ¿verdad? Esto ya habíamos visto, ¿verdad? Que era a quién va dirigida, si la información proporciona. Pues. Entonces, si es una maqueta de base, una maqueta de terreno, una maqueta de una edificación existente, la escala a la que vamos a trabajar, ¿verdad? Y los materiales. Si podíamos conseguir, si disponemos de las herramientas y máquinas, de lo que ya platicamos. Y si es necesario transportarla, cómo la vamos a empaquetar, cuál es el tamaño máximo, será posible desmontar la maqueta. Disponemos de toda la documentación necesaria para construir la maqueta, planos topográficos, plantas y secciones y alzados de la edificación. Es todo lo que hemos venido platicando. En nuestro caso, pues ahora, como es totalmente virtual, pues esto de transporte y empaquetamiento no se va a dar porque no lo vamos a manejar de esa manera. ¿Sí? Entonces, el trabajo que vamos a realizar es la base ahorita. Y repito, lo que se necesita es que vayamos fotografiando el proceso de ejecución para poderlo justificar. ¿Sí? Entonces, pues, alguna otra recomendación, si tenemos suficientes copias de los planos para poder utilizarlas como plantilla, y tenemos una lista de todos los elementos, a veces se utiliza una planta, un machote de lo que tenemos que hacer y se pega en la parte de la base para ir montando después solo los muros. Esa puede ser una alternativa también. ¿Sí? Y hay una lista de todos los elementos que hay que construir. Por ejemplo, todos los edificios, si fuera una maqueta urbanística, ¿verdad? Donde necesitamos qué edificios son los que van a formar parte de la maqueta. ¿Sí? ¿Qué perfiles de madera necesitamos y en qué orden debemos contarlos para construir las diferentes partes de la maqueta? ¿Cuál es la secuencia óptima para construir determinados elementos? ¿Y qué vamos a necesitar? Si vamos a cortar con sierra circular, ¿sí? Si vamos a tener que perforar, alimar, limpiar la superficie, aplicar pintura y luego montarla e incorporar al terreno, en fin. Entonces, antes de empezar a trabajar hay que comprobar la disponibilidad de herramientas, máquinas, materiales. Es lo mismo que hemos estado platicando, ¿verdad? Tengo que tener el control de lo que voy a realizar y qué materiales, herramientas y equipos son las que necesito utilizar. Entonces, nuestra primera maqueta es una base. Hay de diferentes tipos de maquetas para base, ¿verdad? Con agujeros, por ejemplo, si voy a introducir algo en el agujero para que se adhiera mejor a la base,
o si simplemente va a ser una base lisa, y la cual necesito que sea rígida y por eso le coloco estos apoyos internamente para que le den rigidez, ¿verdad? O si necesito colocar varios espacios, o sea, eso yo lo tengo que definir. Entonces, hay bases para aspectos topográficos como ese que vemos ahí. El terreno está con curvas de nivel, ¿sí? Siempre se identifica, en el caso de una maqueta estudiantil, ¿verdad? En esta parte de aquí yo identifico mi proyecto. Es una maqueta monocromática, ¿verdad? Donde no hay color. Es simplemente el color de los materiales que se emplean. Este es otro tipo de base para maqueta, por ejemplo. ¿Sí? Si quiero tener este tipo de representación. Sí. Arquitecto, Sí. eso se hace con varillas. Sí, pero va a depender del tipo de proyecto que nosotros necesitemos realizar. O sea, puede ser que en esta parte de metal que se utiliza abajo vaya soldada la pieza esta de metal, ¿verdad? Luego una base que va a sostener, como una bandeja que va a sostener la maqueta, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de ejemplos. Esta presentación también se las voy a mandar al WhatsApp, ¿oyeron? Para que la tengan ahí también, ¿verdad? Entonces, Gracias. al construir la base de la maqueta, se han de tener en cuenta 5 aspectos. 1, la delimitación de la zona a reproducir en la maqueta. ¿Sí? 2, la extracción de esta zona de su entorno y su tratamiento como una realidad independiente. 3, la leyenda, es decir, la incorporación de textos a la maqueta. Bueno, si vamos a incluir identificación de colindancias, calles, avenidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? 4, la eventual transportabilidad de la maqueta, la posibilidad de que sea desmontable y la conveniencia de protegerla mediante una urna transparente. Esto va a depender de los tipos de proyectos que nosotros estemos realizando. Yo trabajo en otro lado y pues ahí hicimos una maqueta de todos los edificios de la institución y se iban a colocar en el lobby para que la gente los pudiera ver. Entonces, como forma de protección, tanto para si llegaban personas que no la pudieran estar tocando porque la podían dañar, o protegerla del mismo polvo que siempre cae. Entonces se le hizo una urna de plástico, ¿verdad? Para protegerla. Entonces también eso es lo que nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a hacer. ¿Qué tan importante es eso? El tipo de materiales, la técnica de construcción de los estratos del terreno y de los edificios, así como la forma en que van a quedar fijos a la base. ¿Sí? Y hay que considerar elementos situados debajo del terreno, si estos se van a ver, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que decíamos de la urna, ¿sí? Esta es de plexiglas, ¿no? Que es prácticamente lo que se utiliza para hacer esas urnas como domos, ¿verdad? Pueden ser un domo acrílico, dependiendo de la longitud de mi maqueta. Entonces, ¿verdad? Y la base, en ese caso, ¿verdad? Entonces, puede ser que si yo necesito que vean pilotes, por ejemplo, que van a ir enterrados en el... Entonces, tenga que hacer algo similar a esto, si ese fuera el caso. Este es otro tipo de maqueta donde voy a hacer si mi objeto es esto que tengo acá, pero tengo que hacer el contorno.
Entonces, ¿qué es lo que hay en el contorno a mi objeto? Entonces, aquí podemos ver todo esto que se está viendo acá, que son las colindancias o lo que puede haber dentro de la zona donde voy a hacer el proyecto. Esa puede ser Arquitecto, una alternativa. Sí, disculpe que lo interrumpa. La base para la maqueta, dime. ¿siempre tenemos que hacer una base diferente para cada maqueta que hagamos o se puede desmontar esa base y volver a utilizarla para otra maqueta diferente? Eso es algo que ustedes tienen que decidir. ¿Por qué razón? Porque va a depender de el tamaño del proyecto que voy a desarrollar. Puede ser que yo tenga una base ahí, pero que no se adapte al proyecto que voy a realizar, porque este es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, Ujú. hay dentro, la semana anterior mencionábamos que hay maquetas o proyectos que ya realizamos y que podemos tener materiales ahí que podemos reciclar, es decir, los podemos volver a utilizar. ¿Sí? Y Ujú. dentro de ellos podría ser la base, si la base se adapta a las condiciones de mi proyecto. ¿Sí? Entonces, sí es válido. La base siempre tiene que ser, digamos, acorde al tamaño de la maqueta. No Así podría es. ser tal vez la base más grande que la maqueta. Eh, Puede ser que sea un poco más grande, pero tampoco tan exagerado. ¿Qué te dijera yo? En este caso, si vemos la imagen, pues aquí se ve un poco drástico, porque este objeto que tengo aquí queda cabal pegado a la base de la maqueta. Entonces, como que no se ve estéticamente bien. Entonces, tampoco es que aquí tuviera 1 metro, ponete que sobre de la maqueta, porque tampoco se miraría bien. Entonces, puede ser que sobren unos 5 centímetros de cada lado, ¿sí? Y eso es suficiente, ¿verdad? Con 5 centímetros que sobren de cada lado es suficiente. En esa maqueta que te digo que hicimos, no sé, no sé si tengo fotos, pero voy a buscarlas y tal vez la otra semana se las muestro. Pero igual eso fue lo que decidimos. En cada extremo dejamos 5 centímetros para que se viera agradable. ¿Sí? Aquí hay otra, por ejemplo, aquí son proyectos, ¿verdad? Muy similares, donde podemos tener los tipos, aquí hay 2 tipos de base, una de madera y una de cartón que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era lo que se había hecho en años anteriores, ¿verdad? En este caso, pues ya lo que tenemos es hacer una base, ¿verdad? Lo más rígido posible, podemos hacerlo con este tipo de abajo. Eh, hay, eh, por ejemplo, estas son algunas de las maquetas que se han hecho. Aquí en la pizarra podemos ver una maqueta que se hizo con una cabaña dentro de un pequeño terreno, ¿verdad? Eh, entonces, pues estos son algunos materiales que podemos utilizar. Tal vez el squeeze no, ¿verdad? Pero los demás, la demás herramienta y materiales con los que tenemos que contar. Lo importante de la regla de metal, ¿verdad? Para evitar dañarnos, una buena cuchilla, las cuchillas que sean necesarias, los tipos de pegamentos, un escalímetro para ir midiendo. Recuérdense que no es recomendable, se los dije la semana pasada, que utilicemos nuestro equipo de dibujo para poder cortar. Así es que yo no lo voy a utilizar porque como ahora ya solo con computadora voy a trabajar, sí, pero no es recomendable. Tampoco el equipo de dibujo no es que nos cueste 2, 3 quetzales, ¿verdad? Son caros y la idea es protegerlo. Entonces, por favor,
encarecidamente les pido de favor que no utilicen su equipo de dibujo para cortar. Por ahí tengo unos videos que les quiero mostrar en donde la persona que está demostrando ahí cómo se hace una base está cortando con una escuadra y eso, repito, no es aconsejable. Él podrá tener mucha experiencia en los cortes y en la realización de maquetas, pero de todos modos no es recomendable cortar con nuestros instrumentos de dibujo. Por favor, ¿sí? Esta es una base. Vean la imagen de la base esta. Entonces le está colocando los tensores estos para darle mayor rigidez a nuestra base. ¿Podemos utilizar cartón chip? Sí, podemos utilizar cartón chip. Es válido. ¿Sí? Ahí lo pueden ver ustedes. Sí, ven la imagen, ¿verdad? Pregunto, ¿ven la imagen, verdad? Sí, Arqui, sí. Ok. Sí, aquí sí se mira. Ok. Entonces, ahí podemos ver esta base de cartón, que es el ejemplo de la base que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es una forma de poderle colocar los tirantes esos. ¿Vale? Y esta es como queda la base. Entonces, como la base, el ejercicio que vamos a hacer tiene unas medidas específicas, puede ser que tal vez nos pueda servir para un proyecto, pero no para todos los proyectos que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es la base. Vean, esta es otra, la otra base, ¿verdad? Entonces, es importante que se Arquitecto, acostumbren a colocar los refuerzos interiores de la base. Sí, digamos, esa foto ahí donde está la base, esta es la parte de abajo, me sí, imagino, ¿va? Y exacto. cuando le da la vuelta Cuando le uno, da la es ahí vuelta, donde tiene que, que quedar queda así. así, correcto. No O es, sea, no es que haya que ponerle algo en sí, otra vez no, no, cartón no, encima para que... no, puede quedar así. O Ah, sea, puede ser eso es que, para dar soporte, ¿no? exacto. O sea, no es necesario que aquí yo le coloque otro cartón para taparlo, no. Esto es para darle rigidez y que no se vaya a pandear, y al darle vuelta ya queda como está aquí. Ya. O Y sea, otra consulta. la parte de abajo es esto, y la parte de arriba es esto, nada más. O sea, al darle vuelta a esta maqueta. La maqueta no es que vaya pegada a la base, ¿o sí? Depende Ah, que, aunque normalmente no va pegada a la base. va. Está bien, gracias. Entonces aquí los refuerzos en la parte interior de la base. Hay texturas porque hay que hacer maquetas de texturas, ¿verdad? Esta es la imitación de block, ¿verdad? Entonces puede ser un caminamiento, o sea, hay diferentes texturas. Y de estas texturas sí vi yo, ahorita que les digo que fui a ese Dollar City, entonces creo que en Zacapa hay un Dollar City, si no mal me recuerdo, ¿verdad? Que podamos encontrar pues algunos tipos de texturas que nos puedan servir. Todas estas son texturas. ¿Vean? ¿Sí? O que las podamos hacer nosotros con yeso o qué sé yo. ¿Sí? Eso lo venden en las librerías también, arquitecto. Sí podemos encontrar papeles con texturas, pero es específicamente en grafos o en arriola. Ah, Entonces habría que ver, repito, la primera alternativa sería ver si hay por allá en un Dollar City, qué podemos encontrar, qué podemos tener ya, ¿sí? Para poder tener. Todas estas son texturas. Vean, esta es lija. ¿Verdad? Y ya es la imitación de Shingley, ¿verdad? O imitación de baldosas. Esta es imitación de agua. Otro tipo de caminamientos, ¿verdad? Otro tipo de caminamientos. Esta es imitación de adoquín. Tabique de bambú. Entonces, ¿por qué se los muestro? Porque vamos a tener que hacer
maquetas de esto también. Entonces, esta maqueta de base de piedra bola, ¿verdad? Entonces se hizo la parte un día con yeso y luego se hicieron los grabados de la piedra bola, perdón, de diferentes tamaños para darle el acabado final. Ladrillo. Sí. Es un edificio volumétrico, solo exteriores. Se usan fotocopias de planta y fachadas y se queda en el interior. Y se quedan en el interior o también se podría quedar expuestas al exterior. Entonces, este es solo el edificio, el volumen del edificio visto desde afuera. Aquí no podemos apreciar los interiores. ¿De acuerdo? Es otro tipo de maqueta. Estas fueron cuando estábamos en la época esa del 13 Bactún. ¿No? Entonces se hicieron alusivas a ese evento. Estas son en bajo relieve, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, las maquetas solo están elevadas del piso, pero ahí están colocadas. Es una planta en bajo relieve. Entonces quedó la planta que dibujamos y solo los mobiliarios se van colocando en bajo relieve. No es con la altura, ¿sí? Solo para tener una idea de la distribución de ambientes que se le van a dar. Esta es igual, de bajo relieve. Elementos de ambientación exterior. ¿Qué es lo que vamos a usar? Podemos usar pastes, podemos usar esponja, podemos usar cualquier tipo. ¿De acuerdo? Para poder dar elementos exteriores. ¿Sí? Eso nos va a servir también. Vean, aquí hay una fotografía del conjunto S. ¿Verdad? Una de conjunto. Que podemos tener. Muebles que vamos a tener que hacer de ambientación interior. En la sede central hay un salón específico para maquetas. Por eso ustedes ven las mesas estas de dibujo que están totalmente rayadas por los cortes. ¿Sí? Para evitar dañar eso en nuestras viviendas, es que les dije yo que era recomendable utilizar pues un cartón grueso abajo para no dañar las superficies o una carpeta especial para cortes que ya venden especialmente para eso. Bueno, entonces aquí podemos ver el tipo de la base, ¿verdad? Y aquí como que fuera el espacio definido donde vamos a tener el mobiliario en una sala. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Del aprovechar materiales existentes y de otras maquetas, ¿verdad? Aquí están reciclando latas de gaseosas, por ejemplo, para representar un parque o una plaza, ¿verdad? Entonces se puede trabajar con todo eso. ¿Sí? Y aquí podemos ver ese tipo de maquetas. Aquí lo podemos ver también. ¿Sí? Puertas y ventanas. ¿Sí? Esto vamos a hacer en la semana 12, ¿verdad? Algo similar a esto. Entonces, pueden ver ustedes que se hace el detalle. Aquí están las ventanas de paletas y una puerta. Entonces, lo interesante de a veces hacer maquetas como esta
que le dan más, como mayor presentación al objeto es, por ejemplo, dejar entreabiertas las puertas o entreabiertas las ventanas, ¿verdad? Entonces, o siluetas de figura humana, todo es válido, ¿sí? Todo es válido a la hora de realizar. Otra de puertas y ventanas, utilizando otra alternativa, ¿verdad? La fachada y puerta y ventana. O sea, creatividad es lo que se necesita. Y ustedes, me imagino que tienen suficiente creatividad para poder realizar este tipo de elementos, ¿verdad? Gradas. Vean, hay diferentes tipos de gradas. Estas solo con la colocación de las huellas, ¿sí? Y dejando las alturas de la contrahuella. Estas van totalmente unidas. Hay otras con madera. En fin, creatividad. Vean estas. Entonces, estas techos, aquí era donde decía yo que pues la persona aquí, un techo curvo, ¿no? Utilizando distintos materiales, ¿verdad? Una cúpula, el techo shingle, para que podamos tenerlo ahí. O sea, hay diferentes formas de poder representar. Entonces, solo les estoy mostrando esos ejemplos para que tengan ustedes una idea, una base ya de dónde partir para poder realizar las maquetas cuando las nos toque realizarlas. Este es ya un modelo final. ¿Sí? Arquitecto, Y se ve el interior, dime. así como en la maqueta anterior que era proyecto final de los arbolitos, eso sí lo podemos usar comprado. Sí, se pueden utilizar comprados. Lo que pasa es que habría que buscar la forma. Por ejemplo, una vez en una maqueta, pues el estudiante utilizó de aquellos imitación pinitos que venden para los nacimientos. Como de Entonces, plástico, ¿va? pues no, ese era pues como de alambre y el problema es que tenía en la base una eh, como volcán de arcilla ya seco, pues, y ahí venía el... Entonces, tampoco es que solo lo agarremos y lo peguemos, hay que tratar de despistarlo. Como dijo aquel, hay que despistar al enemigo. Entonces, pues, darle algún tipo de acabado para que no se vea tan... Ahí sí que, valga la redundancia, tan plástico el elemento, ¿me entiende? O sea, eso es lo que se refiere. Uno puede utilizar cualquier tipo de alternativa, si usas pues árboles plásticos, ver de qué manera pues en la base aplicarles algún tipo de, como que fueran gramas, no sé. Hay árboles como estos que vemos aquí, ¿no? Que son Y más podríamos reales. usar, porque eso es naturaleza muerta, Exacto. Se pero puede usar. podríamos usar naturaleza así, digamos, normal, también se puede. Sí, se puede. Todo lo que yo una vez corté unas ramitas de pino, de un pino. Y eso sí, que te den la escala, pues, por supuesto, para poderlos colocar y ahí los coloqué. Entonces hice bolitas de plasticina para asegurarlo, ¿verdad? Y después pintado así, la plasticina, echarles su toquecito de pintura para que se vea mejor la presentación. Y es válido utilizar también la naturaleza muerta o la naturaleza viva. Como te digo, esa vez utilicé una ramita de pino y me quedó calidad, ¿no? Entonces es válido utilizar eso. Interiores, ¿sí? Donde ya representamos Gracias, arquitecto. entonces aquí es donde eh, puede ser que en mi maqueta de modelos finales tenga que hacer yo los muebles. Entonces, como ejercicio es válido, pero ya cuando estén haciendo maquetas, entonces habría que tratar
por el tiempo, pues obviamente de comprar el mobiliario, ¿verdad? Pero en este caso como ejercicio es válido. Vean la vegetación. Sí. Entonces, todo eso nos puede servir de idea. Esta con pequeñas curvas de nivel. Y materiales. Entonces es bastante real. Si lo vemos, es bastante real, ¿verdad? Las bases de las columnas de el sillar de la ventana y la parte de abajo de la fachaleta en el muro este, de acabado. O sea, es bastante real la maqueta esta. Esta es un conjunto, ¿verdad? Donde ya se están colocando las maquetas. Esta fue de Cayala. ¿No? Entonces el arquitecto Ronald Guerra. Aquí los edificios en la planta arquitectónica. Ese monstruo de maqueta. Sí. Entonces, hay variedad que podemos utilizar. Esta presentación, igual, si ustedes quieren, se las puedo subir al chat, al WhatsApp, para que la puedan tener. ¿Sí? Entonces, tengo unos videos que les quería mostrar, pero no sé si se van a escuchar. Vamos a ver qué pasa. Pero no sé si se escucha. Creo que no, arquitecto, yo no escucho el No audio. sé, ¿hay alguna alternativa para...? No, no se escucha, Arqui. ¿Hay alguna forma de que se pueda escuchar esto? Alguien que me ayude. Bueno, si no, igual estos les puedo subir estos videos al chat. Solo, esta es una base que está haciendo. Solo, pues ahorita solo veámoslo. Son cortos los videos, son de 2 minutos. Ahí está usando la escuadra, que es lo que les digo que no es muy recomendable.
Arquitecto, Sí, la tarea de la base para cuando, disculpen. em, como no estaban todos el sábado pasado, yo solo les puse para adelantar, ¿verdad? Que podían empezar a adelantar. Pero realmente esa, dejémosla para el viernes que viene. Si quieren, para el viernes de la semana entrante deberían de subir sus... Yo le voy a poner ahí, no le voy a poner fecha de cierre, pero ahí en tarea, en la plataforma, tarea 1, ¿verdad? O tarea semana 2 le voy a poner y ustedes van subiendo ahí sus fotografías, ¿verdad? Las pueden poner si son 3 o 4, en un par de hojas Word y luego las convierten a PDF y las suben como PDF. No hay problema. O si quieren las suben en Word, ustedes deciden. Porque a No veces, dijo manda, no dijo ningún, o sea, las medidas no importan. ahí están en el chat, en el WhatsApp les mandé, tú no estás en el WhatsApp del grupo. Bien, pero no he revisado. Ahí creo que les mandé dónde están las medidas, ¿verdad? ¿Alguien ya las vio las medidas, no? Sí, 11 por Arqui, 17. sí, yo los vi, Arqui. Ok. Está bien, Entonces, gracias, no me había ahí fijado. están, chequeale ahí las medidas y esas son las medidas que tenemos que hacer. Repito, pueden utilizar cartón chip para poderla realizar, ¿sí? O cartón presentación, pero si lo que está más a mano es el cartón chip, pues utilicen cartón chip, ¿verdad? Y solo tratando de que, ¿verdad? De que nos quede mejor. Entonces, Está bien, gracias, arquitecto. este es, no, yo creo que este fue el que ya vimos. Hay otro, este es de corte y unión con otro tipo de materiales. Es el Coroplast.
Entonces, estas son alternativas. Arquitecto, Sí. disculpe que lo interrumpa. Ujú. Por ahí preguntaba una compañera a qué escala habría que hacer la base. ¿Perdón? ¿A qué escala habría que hacer la base? Esa escala natural, si tiene 11 pulgadas, 11 pulgadas por 16 pulgadas, creo Ok. que es, ¿verdad? Esa es escala 1:1. Sí, creo que es 11 por 17. Es de pulgadas, ¿verdad? No es tan grande, es como esto más o menos. Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, esa es escala 1:1. Si no dice lo contrario, es escala 1:1. ¿Sí?
Entonces, vieron ustedes que ahí tenemos varios tutoriales de parte del arquitecto que pudimos observar y con los distintos materiales que se puede hacer una base. ¿Sí? Entonces, es de que pues ustedes decidan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen a mano? ¿Qué es lo que pueden utilizar para poder trabajar? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues les deseo una feliz tarde y ánimo para poder trabajar. Les voy a incluir en el WhatsApp, por favor, del grupo, y tanto la representación en, en PowerPoint, como el de los ejemplos de maquetas que les mostré ahí. Y no sé si quieren alguno de los videos o a ver si aguanta la... Arquitecto, Sí. eso no se pueden ver en YouTube para que nos dé solo el link. Fíjate que esos me los pasaron y no tengo el link. Pero se podría consultar como tal vez colocando elaboración de base para maqueta, de repente aparecen ahí otros tutoriales, pero vamos a ver si... Con el nombre se puede. Con el nombre, Arqui. Esto será corte y unión de Coroplast y Foamboard, ¿no? Ok. Vamos a ver si logramos, cómo hacerlos llegar. Si no, pues tendrán que, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes pueden buscar en el YouTube para poderlo hacer? Entonces recuérdense que el viernes esperaría yo que subieran las fotografías de su base. Tienen que salir ustedes también, ¿verdad? Para que se vea efectivamente que ustedes la están trabajando. Y una de la base ya como queda al final, ¿de acuerdo? Arquitecto, Sí, dime. el grosor de la base, ¿cuál tiene que ser? Ahí están las medidas. En el... Ahí solo dice ancho y largo, 11 por 17, pero no tira el grosor. Tiene la altura. Ajá, Démosle exacto. unos 5 centímetros. No sabe, 5 sí, centímetros, ¿no? 5 centímetros suficiente. Para que Va, muy bien. no salga tan grande tampoco, ¿verdad? Ni que... Yo creo que vamos a ver, no tengo aquí una escuadra ni nada para poder medir, pero sí serían 5 centímetros. Lo que sí les recomiendo nuevamente, por favor, no utilicen sus instrumentos de dibujo para cortar. Y la otra recomendación es que, como vieron en los videos tutoriales, no hay que tratar de cortar a la primera todo el cartón, ¿sí? Porque lo más seguro es que se van a cortar un dedo. Eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, lo mejor es apoyar con el pulgar y los dos, el índice y el medio, ¿verdad? La regla, y con la otra, con la derecha, si ese es el caso, si soy izquierdo, pues al revés, ¿va? Para poder ir primero una línea con poca presión para ir haciendo la guía o la zanjita donde voy a cortar, y luego una segunda con un poquito más de presión en la mano, y probablemente sea necesaria una tercera con más fuerza o incluso una cuarta para terminar para que el corte salga nítido. Porque si no, lo que va a pasar es que no cortó bien, lo arrastro, puedo romper el cartón o me va a quedar no estética el corte que yo haga. Entonces la idea es que no tratemos de cortar a la primera, por favor. ¿De acuerdo?
Eso es bien, bien importante y de igual manera no utilizar nuestro equipo de dibujo para poder trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, mire, fíjese que no tengo dónde conseguir una regla metálica. Pues tal vez les venden un pedacito de aluminio, una guía de esas de aluminio donde hacen ventanas y de repente eso les puede servir también para cortar. Es exactamente la misma función, porque de hecho, las reglas que venden para cortes de maquetas son de aluminio. 3 centímetros de alto. Bueno, si quieren, déjenlo de 3 centímetros. 3 centímetros mínimo, 5 centímetros máximo. Sí. Gracias, Luis. Ahí les compartió Luis una dirección de YouTube donde pueden ver los tutoriales estos, ¿verdad, Luis? Sí, es el video que estábamos viendo aquí. Es el Bueno. mismo. Ok, Ahí está en YouTube. perfecto. Gracias, oíste, te agradezco mucho. Entonces, ya ven, ya Luis nos hizo la campaña de contactarnos ahí la dirección. Entonces, con esa dirección podemos ubicar tal vez uno de los videos y ahí van de estar seguros los otros para seguirles la pista. Entonces, repito, 3 centímetros mínimo, 5 centímetros máximo de espesor. Ustedes deciden. ¿Sí? Igual qué material van a usar, qué estilo de corte, si como vimos ahí, o si cortan. El problema es que si corto las piezas y las uno, siempre va a quedar un espacio ahí que no se ve tan nítido. Entonces, alternativas como las que acabamos de ver. Sí, alguien levantó la mano, Diana creo que fue. No, aquí fue por accidente. Ah, vaya, Diana. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Les encargo, por favor, con mucho cuidado a la hora de cortar. ¿Sí? Recuérdense que, repito, no insistan en querer cortarla a la primera porque no lo van a lograr y se pueden cortar un dedo. ¿Sí? Entonces, la primera es, como vieron en el tutorial, es solo para hacer la guía, ¿verdad? O la pequeña zanja. Y luego, un par de veces más mínimo, dándole más presión para que vaya esto saliendo bien. Porque si uno trata de cortar a la primera, como no tiene la guía todavía, entonces, y está haciendo la guía, va a salir disparada la cuchilla y les va a cortar un dedo. Entonces, por la presión que estamos ejerciendo. O se nos va a torcer la regla por la misma presión. Entonces, lo ideal es primero hacer la guía con poca presión, luego un poco más de presión para hacer una segunda línea de corte y en la tercera tal vez ejercer una presión más fuerte para poder cortar. Repito, de esa manera lo que vamos a obtener es un corte nítido para poder trabajar. ¿Sí? Y si alguien va a cortar las piezas por separado, no como estaban ahí, entonces tendrán que pensar en una alternativa para poder unir las puntas. ¿Cuál puede ser esta? Tal vez hacer en las esquinas cortes a 45, ¿sí? Que son un poco más complicados, pero se puede también para que queden las uniones sin que se vea las dos caras del material que estamos usando, sino que se vea como una sola pieza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si no, dejamos ahí. Aquí una pregunta. Dime. La semana pasada usted dijo que la base iba a ser negra o está bien solo el color del cartón que consigamos. Lo ideal sería que fuera de color. Como vistes en los videos, estos tutoriales, a veces se coloca negra para que haga contraste con la maqueta. Lo ideal sería, pues, ponerle de color blanco o color negro. Ustedes deciden cuál color, porque si la dejan solo con el material del cartón, si utilizamos cartón chip,
no se va a ver muy estético. Entonces habría que, o lo cubro con algún otro papel para despistar al enemigo, ¿verdad? Como Para hacerlo un forrarla. poco más estético, sí. Porque no se va a ver bien solo Acuérdate que la base se va a ver Sí, en es cierto. cualquier maqueta que hagamos. Entonces, hay que tratar de que quede lo mejor posible. Tal vez vamos a hacer una belleza de maqueta, pero la base va a ser la piedra en el camino que distorsiona el trabajo, ¿verdad? Entonces hay que tratar de cuidar esos detalles. Gracias, Arqui. Vaya, Susan. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver si se pueden compartir en la... Es que no sé si en Blackboard caben los videos, pero vamos a ver si caben por el WhatsApp, que lo creo un poco difícil, pero si no, de todos modos, al final, Luis compartió la dirección. Luis, tal vez la puedes subir esa dirección al WhatsApp. Ya se las mandé al WhatsApp. Ese video está completo. Yo creo que cuando se lo mandaron a usted, ¿por dónde se lo mandaron? Ese me lo pasó un compañero, un amigo. Entonces ya me los mandó así, no sé si están editados. No, pero ahí el que yo les mandé está de 4 minutos, casi 5. Okay. Está completo. Sí, está completo. Ajá, ahí está completo. Lo que pasa es que me imagino si se lo mandó por WhatsApp, WhatsApp no lo manda completo, sino que lo va mandando por partes. Bueno. Sí, porque solo tiene un cierto límite, es cierto. Entonces, pero gracias Luis, te agradezco mucho. Entonces, para los compañeros que preguntaban si lo íbamos a cargar en la plataforma, pues ya tienen la dirección ahí del YouTube donde lo pueden contactar. Creo que lo podemos ver hoy de una vez y ya, así ya tienen una idea ustedes más clara de lo que vamos a realizar. Repito, yo les aconsejo, deberían de hacer entre hoy y mañana su listado de materiales y de herramientas y tener todo listo ahí para poder trabajar y empezar a trabajar lunes. Yo creo que esto entre lunes y martes lo pueden hacer o entre martes y miércoles. La cosa es que tratemos de entregarlo el día viernes. Repito, yo no voy a poner fecha de cierre de esta actividad porque estamos empezando, pero tampoco que lo vamos a entregar para noviembre, ¿verdad ustedes? ¿De acuerdo? Entonces tratemos de ir administrando bien nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta más? Creo que la mayoría de los 26 que estábamos 26, ahora solo vemos 22, pero bueno. La mayoría está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si es así. Alguien que me confirme si estamos la mayoría. ¿Manda? Estamos la mayoría porque se hizo el viernes pasado aquí en el curso. Bueno, sí están la mayoría. Es que como todavía hubo Somos alguien que... 33 en el grupo. ¿20? 33. Jesús, 33 somos en total. Bueno. Arquitecto, la base la tenemos que identificar con una etiqueta, ¿verdad? Sí, por favor. Exactamente como aparece en la imagen que se les mandó. Una como que fuera un cajetín donde indiquen todos los datos que se tienen ahí. ¿Eso la tenemos que imprimir? ¿O la hacemos nosotros? Lo pueden imprimir, lo pueden colocar ustedes en un cartoncito y pegarlo después en la base, a mano, en compu, como ustedes quieran hacerlo, pero sí debe llevar cajetín. ¿De acuerdo? Gracias. Vaya. Arqui, disculpe. Dime. No sé si desea que el cajetín lleve el logo de la U. Eso ya es parte de la creatividad.
Ah, ok. Ok, Y aquí. entre más completo vaya, mejor. Ok, gracias. Vaya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y por favor, repito, si se pueden echar mano entre ustedes, pues ideal, ¿va usted? Para que sea trabajo colaborativo, ¿verdad? O si alguien tiene una duda que igual la pueda plantear al WhatsApp, tal vez alguno de los compañeros le puede dar alguna sugerencia, ¿sí? Para poder trabajar. O sea, repito, con este nuevo sistema hay mucha colaboración. Eso es lo que se trata, ¿verdad? Trabajar de no sentirse uno solo, sino que sentirse apoyado con los compañeros, ¿verdad? Para poder realizar la tarea de mejor forma. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, dejamos ahí. No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. ¿O estamos claros ahí? Hablen hoy o callen para siempre. Estamos claros aquí. Estamos bien aquí. Ok. Entonces, ánimo pues, les deseo suerte y repito, la clave del éxito es en planificar bien su tiempo, administrarlo de mejor manera y empezar ya a hacer el listado de qué es lo que necesita. ¿De acuerdo? Entonces Gracias, Arqui. les deseo feliz fin de semana, se cuidan, ¿verdad? Porque hoy ya no podemos salir después de las 2 de la tarde y mañana igual. Pero entonces pensar en qué es lo que tenemos, lo primero que vamos a hacer el lunes temprano para poder desarrollar la maqueta. ¿De acuerdo? Entonces, pasen feliz tarde y feliz fin de semana. Feliz Gracias, tarde, Arqui. Bendiciones, igual. Gracias. Cuidan.